Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Reina. Y yo soy Adriana. Vamos a hablar acerca de Lucas 23, un poquito acerca de momentos durante la crucifixión de Jesucristo que tal vez nos enseñan cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Totalmente. Vamos comenzando con el versículo 34, donde dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Este versículo creo que es bastante famoso, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, porque habla acerca justamente del amor infinito de nuestro Salvador y cómo es que Él comprende todas las situaciones. Y hay algo aquí que es importante considerar, que está en la traducción de José Smith, que me gustaría leerlo, que dice, refiriéndose a los soldados que le crucificaron. Esa es la adición que hace, que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, refiriéndose a los soldados que le crucificaron. ¿Por qué encuentro yo esta aclaración importante? Porque en realidad no está hablando de los judíos por haberlo mandado a crucificar. Los judíos sabían quién era Jesucristo, sabían de las profecías, lo leyeron, pero no lo reconocieron. Tenían el conocimiento, muy diferente que los soldados romanos. Los soldados romanos, ellos vivían una realidad completamente diferente, seguían otros dioses, seguían otras costumbres, y si bien esto podría parecer como algo de, pues seguían otros dioses, entonces menos merecían perdón, en realidad creo que el amor de Jesucristo es muchísimo más grande de eso, muchísimo más grande que eso, y nos enseña, nos da un pequeño, o más bien mucha luz sobre quién es Jesucristo para poder comprender que su amor es mucho más grande de lo que nosotros siquiera podemos vislumbrar, ¿no? Y me gustaría continuar para mostrar todavía más en el versículo número 39 al 42. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y voy a parar aquí un poquito y voy a hablar de las características de este ladrón, no sabemos qué era en realidad, ¿no? Pero este malhechor, vamos a decir. Él está reconociendo su pecado. Dice, yo sí estoy pagando por lo que hice, lo hice mal. Está reconociendo que es el primer paso del arrepentimiento, ¿ok? Y después hace otra cosa. Y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A ver, él reconoció su pecado, reconoció a Jesucristo, ¿no? Sí. Reconoció como el Hijo de Dios que podía interceder por él. Sí. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque sería muy fácil nada más pensar, ¿verdad? Solamente con creer en Cristo ya somos salvos, solamente con ir a la iglesia somos salvos. Es un proceso y ahí vemos el proceso de este malhechor, Así de es. conocer su error, reconocer a Cristo, pedir perdón. Sí. Así es. Y otra cosa que también es muy bonito observar es justamente la oportunidad de poder arrepentirnos, amiga. Esa ventana grande que tenemos de oportunidad que Jesucristo nos abre, que aun cuando pensemos que es demasiado tarde, ¿qué más tarde podría ser que cuando estás a punto de morir? Más tarde, ¿no? Lo pongo entre comillas porque para nosotros como humanos, en nuestra visión limitada, podríamos pensar es demasiado tarde. O sea, ya estás pagando por tus pecados. Híjole, yo creo que te va a ir mal del otro lado, ¿no? Cuando en realidad aquí tenemos, yo me pongo a pensar y digo, voy a refrenar mi boca y mis pensamientos cuando de repente alguien hace algo y digo, a lo mejor no le va a ir tan bien del otro lado. Yo no tengo ni idea. Si tomo este ejemplo en consideración, me doy cuenta que mi visión es extremadamente limitada y no conozco el amor de Jesucristo, porque aquí no lo muestra, ¿cierto? Cierto.
Sí, sí. Amiga, y yo pienso cómo es que la diferencia entre, por ejemplo, los soldados romanos que Ujú. estaban lastimando a Jesucristo, que luego, ¿verdad? Que lo estaban atacando, burlándose de él, todo. La diferencia de ellos y, por ejemplo, los sacerdotes que estaban motivando a la gente, provocándolos para que no quisieran a Cristo, para que no lo siguieran. Vemos ahí dos diferentes situaciones. Una Sí. era gente que conocía del evangelio, que estudiaba, que se dedicaba a eso y que tal vez por miedo, por celos, por quién sabe qué, estaban tal vez espantados de Jesucristo y no Ujú. querían que él siguiera aquí, ¿verdad? Lo querían matar. Diferente que los soldados romanos que estaban siguiendo a un líder, estaban siguiendo a alguien que les decía, esto es lo que tienes que hacer. Y si bien tal vez llegaron a creerle al líder, no Ujú. era algo que ellos tenían, de lo que tenían conocimiento. Claro. Y, y creo que eso es importante también reconocerlo en nosotros, porque hay muchas veces que tal vez podemos seguir malos líderes, hay veces que nosotros podemos ser malos líderes. Ujú. Yo pienso tal vez las veces en las que he enseñado cosas en la iglesia y que ya después de años me doy cuenta de que tengo un entendimiento diferente de las cosas y Sí. digo, ay, yo estuve enseñando esto, ¿no? Cuando estuve en la misión dije esto a algunas personas, le he dicho esto a mis hijos. Ujú. Entonces, queremos tal vez tener cuidado de, uno, asegurarnos de que estamos siguiendo a líderes justos, que estamos tal vez cuestionando constantemente, o no cuestionando, pero explorando constantemente nuestras creencias, las cosas que estamos escuchando y creyendo. Y queremos tener cuidado también nosotros de no enseñar, porque enseñar cosas que son inapropiadas o Ujú. incorrectas, Ujú. Ujú. ¿verdad? Y cuando tú dices aquí explorando, a mí me gustaría que ampliaras un poquito más esto, porque primero utilizaste la palabra cuestionando, y eso Ujú. podría malinterpretarse a como, tengo que cuestionar todo lo que estoy aprendiendo, pero yo sé Sí. a lo que te refieres porque te conozco, ¿no? Y Pero aparte porque hemos tenido una muchos, conversación, discusión intensa acerca de esto. acerca de la exploración, sí. Así que ¿Sí? a mí me gustaría que les explicaras, así como me lo explicaste a mí, para que me quedara mucho, para que nos quedara a todos mucho más claro, porque yo ya lo entiendo de la manera que tú lo dices y me parece muy bonito. Ay, bueno, a ver, te cuento cómo es que yo lo veo yo. Siento como cuando somos chiquitos y se nos enseña que no debemos de tocar la estufa. Ujú. Les decimos a los niños, no porque te lastima, no porque duele, ¿verdad? Y entonces mantente lejos, no te acerques, me vas a la cocina, lejos de aquí. Si nosotros nos quedamos con esa idea de lo que es la estufa, lo que es el fuego, y Ujú. nunca nos acercamos y solamente le tenemos miedo, tal vez no tenemos la oportunidad de explorar, de aprender, de crecer, de poder hasta jugar con fuego, ¿cierto? De hacer platillos que tal vez son ah, muy ricos, pero nos perdemos esa oportunidad porque le tenemos miedo. Pienso que de esa misma manera hay veces en las que nosotros aprendemos cosas y las entendemos con un nivel de madurez tal vez espiritual limitado. Ujú. Y si nos quedamos solamente con ese entendimiento, vamos a perder la oportunidad de conocer y entender mejor a Dios. Entonces queremos acercarnos de poco a poco, ¿verdad? Empezar a explorar, empezar a conocer, a jugar tal vez con ideas en la cabeza y no solamente en nuestra cabeza, sino de explorar en las escrituras, de Ujú. leer lo que los líderes nos dicen, de hablar con otras personas, para poder empezar a crecer espiritualmente y en entendimiento del Evangelio. Si yo solo me quedo con la idea de si yo obedezco, Dios me va a dar, ¿verdad? Ujú. Voy a recibir. Tal vez es una percepción limitada a que yo obedezco porque es lo que es mejor para mi vida, porque esto cumple con ciertas leyes que se tienen que cumplir, ¿verdad? Porque esto es algo que me va a ayudar a crecer espiritualmente, porque esto es algo que me puedo llevar a la próxima vida. Solamente lo vemos así, de que yo doy, yo cumplo y Dios entonces me regala bendiciones. Es una manera media transaccional, Sí. ¿verdad? Queremos crecer más que eso y entender. Y entonces tal vez quiero preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué tengo, verdad? ¿O por qué mi mente o mis requisitos dicen que tengo que ir a darle una comida a los que necesitan? ¿O por qué tengo que dar diezmo? ¿Por qué tengo que vivir la ley de castidad o la palabra de sabiduría? Y lo entiendo más como es una oportunidad que Dios me dio para Ujú. poder desarrollar autocontrol, para poder conocerlo a Él, para poder ayudarnos en conjunto, para ser uno, como Él lo menciona en las Escrituras, ¿verdad?
Eso es a lo que me refiero con desafiar o explorar creencias. Claro. ¿Tiene La sentido? Sí, ¿sabes qué? Hay algo que me gusta mucho de la manera en que cuando tú me lo explicaste y lo hemos platicado muchas veces, es este shift que podemos hacer de yo por mucho tiempo tuve la visión de, es que lo dicen los líderes, lo dicen las escrituras y lo tengo que hacer, ¿ok? Como un no miro para otro lado para no desviarme, no pregunto, no cuestiono, no nada, porque eso es un pecado, ¿no? Y así es como yo lo veía, y ahora que lo veo de esta manera en la que no estoy cuestionando de una manera de desafiarlo hacia mal, no estoy queriendo desafiarlo a decir, estás en un error, sino le estoy desafiando para que el Señor, para poner a prueba el Señor, dice, probadme ahora en esto, ¿no? ¿En qué? Ujú. En que nos puede comunicar la verdad de todas las cosas por Sí. medio del Espíritu Santo. Ese desafío a mí me ha permitido crecer más en mi testimonio en lugar de decir, es porque lo dicen y el contestar a alguien, ¿por qué esto tengo que hacer? Pues porque lo dicen en los líderes, porque lo dijeron en la conferencia. Ya no lo veo así, amiga, gracias a ti. Ahora es, ok, lo dicen, voy a orar, voy a Ex- preguntarlo, voy a desafiarlo, porque sé que el Señor es tan bueno que me va a contestar de no, la manera que yo entiendo. ajá, Y creo que a esto se refiere Elder Uchtdorf, que dice algo así como, antes que dudar de tu fe, duda de tus dudas. ¿Qué quiere ujú, decir esto? Mi fe está intacta. Yo creo en Dios, creo que Él contesta las oraciones, creo que Él me ama, creo que Jesucristo ha venido a dar su vida por mí. Y lo que tengo es duda de mis dudas y por eso es que le voy a preguntar al Señor, ¿cierto? exacto. Voy a decirle que yo necesito guía en este momento, que no me vino así de en cuanto lo recibí en la conferencia, en cuanto lo leía en las escrituras, me hizo completamente sentido, lo acepto, Señor, así es. En Ujú, realidad no me vino y voy a ser honesta conmigo y decir, me está costando trabajo, sí. necesito que tú me des una respuesta. Y eso creo que nos da nos abre la puerta a crecimiento espiritual. Claro, y es que creo que lo que te estaba diciendo acerca de la idea de la estufa es esto. En una ocasión me acuerdo que un líder de nivel local me dio un consejo como mamá que en ese momento ocasionó muchísima culpa, mucha vergüenza de hecho. Mm, Sentí como estoy fallando como madre, estoy fallando y me lo dijo mi líder. Y la verdad es que me costó mucho, mucho trabajo. Lloré mucho cuando escuché eso. Y dudé. No ujú, dudé del líder, no dudé de su capacidad de guiarme, no dudé del evangelio ni de la iglesia, sino dudé de que eso que él me estaba diciendo en ese momento era lo que Dios quería que yo que Dios escuchara. quería. Y entonces lo desafié, ¿cómo? Orándolo, ayunándolo, leyéndolo, platicándolo con mi esposo, platicándolo con otros líderes, hasta que llegué al punto donde entendí que tal vez no era eso lo que Dios quería de mí, que el consejo era bueno, que la guía que él puede proveer todavía espiritualmente es real, porque Ujú, viene de Dios, pero ujú. ese consejo en particular no era lo que Dios quería para mí. Entonces, eso es a lo que me refiero con esta idea de explorar, de empujar nuestras ideas, porque a lo mejor, y eso es lo que le pasó a los soldados romanos, simplemente escucharon, este hombre es una amenaza, lo tenemos que destruir para que se acabe el mal, y entonces lo hicieron, ¿verdad? Cuando no era cierto. Si ellos hubieran tal vez puesto un poquito más de énfasis y de entender, tal vez no se hubieran atrevido a hacer lo que le hicieron. Claro, claro. Y ¿sabes qué otra cosa podemos aprender de esta historia? Es, ha hace un momento, fui justamente a una cita con un osteópata, ¿ok? Y estaba yo platicando con él, siempre que voy a una consulta con él, siempre platicamos, sobre las escrituras, sobre Dios y demás. Y me preguntaba, y entonces, por ejemplo, todos aquellos que no creen en Jesucristo, como los musulmanes, ¿no? ¿A poco se van a salvar? Y me parece una pregunta totalmente honesta, y le dije: "Mira, yo no sé cómo, yo no soy un Dios para decir cómo va a ser las cosas, ¿verdad? Porque Él es perfecto y sus juicios son perfectos y su misericordia es maravillosa y su amor es maravilloso. Lo que sí sé es que van a tener la oportunidad de conocerle y entonces decidir si le aceptan o no, Ujú. tomando en cuenta lo que hemos dicho, que nunca nos va a quitar nuestro albedrío, pero hay que darles la oportunidad, así como a este hombre que estaba en la cruz, tuvo el tiempo de mirar y reconocer a Jesucristo y decir, tú eres el Hijo de Dios,
me arrepiento de lo que hice, por favor, acuérdate de mí. Yo creo que todas las personas en algún momento van a tener esta oportunidad. Imagínate, yo siempre pienso en toda la gente que ha nacido en las islas del mar, que viven en tribus, que nunca han conocido a Dios. ¿Cómo es posible que podamos llegar a pensar que los va a juzgar igual de la misma manera que a nosotros que tenemos el conocimiento, que tenemos las escrituras? Y lo que quiero decir y con lo que quiero cerrar esto es, ese es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, que va a haber una oportunidad para todos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera y en qué momento? No lo sé, pero lo que sí sé es que va a ser justo y va a ser misericordioso. Claro, amiga, y me atrevo tal vez a decir que aún con nosotros, que somos cristianos o que decimos tener testimonio, estar convertidos en el evangelio, tal vez aún con nosotros, porque va a tener que tener un poco de verdad, de paciencia, de misericordia, porque tal vez nuestro entendimiento ahorita de él no es completamente, sí, el correcto. Tal vez él sabe que nuestro nivel intelectual, nuestra capacidad por cuestiones culturales, por influencia de trauma, de cosas que han pasado en la familia, tal vez nos va a detener de entender algunos puntos del evangelio de la manera que él quiere. Entonces sí, va a tener misericordia de muchas personas que no lo conocen a él, pero aún de nosotros que Por decimos favor. conocerlo. Por favor, sí. Así es. Muy bien, amiga. Muchas gracias. Me encantó esta discusión que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Yo soy Adriana. Yo soy Reina, y si ustedes sienten que esto es algo que les está ayudando, por favor suscríbanse a nuestro canal y así puedan recibir las notificaciones cuando ponemos episodios nuevos. Por favor, compártanlo con sus amigos. Nos vemos y recordemos que vamos acercándonos a Cristo un día a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.